Bienvenidos a la sección Tu abogado responde. El día de hoy voy a evacuar la pregunta siguiente. ¿Tiene facultades el Ejército de Nicaragua para realizar detenciones y actividades de investigación en casos de narcotráfico, de crimen organizado y de otras actividades delictivas conexas? La respuesta es sí, pero con ciertas limitaciones. Los artículos 112 y 113 del Código Procesal Penal establecen de manera exclusiva la facultad investigadora para la Policía Nacional, las cuales pueden realizarlo por conocimiento propio, o lo que nosotros llamamos una actuación oficiosa. También pueden realizarlo a través de la recepción de una denuncia, también por la orientación que reciban de parte del Ministerio Público, que es el ente persecutor de los actos delictivos, que es el titular de la acción penal. En ese mismo orden de que la policía, o que a la policía es a quien le corresponde realizar actos investigativos y también actos de detención de personas, es que en el artículo 7, inciso I de la ley 872, que es la ley orgánica de organización de funciones, de carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, establece como una función de la Policía Nacional desarrollar actividades encaminadas a la prevención, a la persecución y a la investigación de delitos y faltas relacionadas, en primer orden, a los delitos comunes, en segundo orden, a los delitos de narcotráfico, de crimen organizado y otros delitos que estén contenidos o regulados en leyes especiales. En ese sentido, entonces, observamos que tanto la ley de organización o la ley orgánica de la Policía Nacional como el Código Procesal Penal le delegan esa función investigadora a la Policía Nacional. También, de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Penal, la policía puede retener a personas por un plazo no mayor de 3 horas cuando está realizando actos de investigación. Todavía, observen, no me he referido en esta fase a la actuación del Ejército Nacional o el Ejército de Nicaragua. El artículo 2, numeral 6 de la ley 181, que es el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, establece al Ejército la obligación de coadyuvar con la Policía Nacional en las actividades propiamente de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, y para ello debe de sujetarse a las disposiciones que establece su misma ley orgánica, o sea, el Código de Organización y de Jurisdicción y Previsión Social Militar, que es su ley marco, que es su ley que regula la actuación del ejército. Debe de sujetarse entonces a esta facultad, debe de sujetarse también a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal, y también debe de observarse que la ley 735, en los artículos 28 y 31, sigue delegándole de manera específica a la Policía Nacional la facultad de realizar los actos de investigación y operativos a la Policía Nacional relacionados con la lucha contra el crimen organizado, ya que la ley 735 pues, es una ley especial de cara a enfrentar el flagelo del narcotráfico, del crimen organizado. Encontramos que en el artículo 32 de la ley 735 se prevé, en concordancia con el artículo 2 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, que cuando esté coadyuvando
en las actividades de investigación, de persecución o en las actividades propias del Ejército Nacional o el Ejército de Nicaragua, y estos detecten, estos intercepten actividad relacionada con el delito del narcotráfico, crimen organizado y otras actividades delictivas relacionadas, él puede actuar reteniendo y obteniendo medios de prueba. Lo que no tiene el Ejército de Nicaragua es la facultad de realizar de manera independiente y bajo los preceptos del artículo 27 del reglamento de la ley 735, facultades para realizar la incautación, la identificación y la incautación de los estupefacientes, hablando concretamente de los delitos relacionados al narcotráfico. Lo que nosotros miramos con frecuencia por los medios de comunicación social, por las redes sociales, por los periódicos, por la televisión, que los agentes del Ejército de Nicaragua realizan actividades propias de la policía, y me refiero a identificación e incautación, y observamos que manipulan las sustancias psicotrópicas que interceptan. Esa actividad es propia e indelegable para la Policía Nacional de conformidad con el artículo 27 del reglamento de la ley 735, a tal punto de que este artículo establece la forma sacramental, por decirlo de alguna manera, para darle la relevancia en cuanto a la observación del procedimiento se refiere, que primeramente debe de fijarse por el investigador y el perito especializado en la materia, que corresponde precisamente a la unidad de lucha contra el crimen organizado que tiene establecida la Policía Nacional. Debe de proceder a fijar en la forma inicial en que es encontrado el estupefaciente, y es los únicos facultados para manipular las sustancias el investigador policial, el perito a cargo y en última instancia el oficial encargado de lo que es la custodia de la evidencia. Son estas tres personas, estos tres oficiales de la Policía Nacional, los únicos facultados para realizar de alguna manera la manipulación del estupefaciente o cualquier otra sustancia relacionada a los delitos de narcotráfico y del crimen organizado. Cuando un agente del ejército manipula las sustancias, o los bienes o los objetos relacionados con la actividad delictiva que regula la ley 735, está incurriendo en la violación de los protocolos en cuanto a la manipulación de la evidencia, lo que popularmente conocemos como ruptura de la cadena de custodia, como el quebrantamiento de la cadena de la custodia. Esto a su vez constituye un vicio en la obtención de la prueba. Consecuentemente, genera como efecto legal la nulidad de todos los demás actos procesales que dependan de ese medio de prueba que ha sido contaminado, que ha sido manipulado indebidamente por un funcionario que, si bien es cierto, tiene facultades de coadyuvar con la Policía Nacional, no tiene por imperio de la ley la facultad para realizar por sí mismo los actos de investigación. Los actos de investigación inician con la identificación y con la incautación en los casos de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y cualquier otro delito relacionado con el crimen organizado. Entonces, inicia precisamente con esos actos regulados en el artículo 27 del reglamento de la ley 735. En el artículo 33 del reglamento de la ley 735, así como en el artículo 32 de la ley 735, o sea, primero el 32 de la ley 735,
E igualmente en el artículo 33 del reglamento de la ley 735, lo que establece para efectos de la actuación cuando interviene el ejército nicaragüense en actividad, en corte operativo, en detención, en interceptación de estupefacientes o sustancias relacionadas con psicotrópicos o incluso otro que tenga que ver con crimen organizado, termina con el hecho de identificarla por sí mismo, o sea, tener la sospecha o la evidencia marcada de que efectivamente está en presencia de un posible delito, fijarlo, o sea, la forma inicial en que está, y no me estoy refiriendo a la manipulación de ella, sino la fijación para mostrar cómo y dónde es que fue encontrado el estupefaciente o la sustancia o los objetos relacionados con estos tipos de delitos, y luego entregar a las personas los bienes, los objetos y medios de prueba relacionados a la Policía Nacional, la cual es quien tiene la facultad de conformidad con los artículos ya relacionados 112 y 113 del Código Procesal Penal, con el artículo 7, inciso E de la ley que establece el régimen de carrera policial, la organización también de la Policía Nacional y sus funciones, de conformidad con lo que regulan los artículos 28 al 31 de la ley 735, lo que establece el artículo 27 del reglamento de la ley 735, para que sea la policía, a través del personal especializado, tales como investigadores y peritos, los que realicen los actos de investigación y los que formalicen la retención en detención y luego su formal traslado a la autoridad competente en el caso de ser positivo los resultados del acto de investigación, para que el Ministerio Público ejerza la acción penal. De tal suerte que la participación del ejército está limitada a la retención y a poner en conocimiento a la Policía Nacional de un posible hecho delictivo que en el ejercicio de las funciones normales del ejército o coadyuvando con la Policía Nacional descubra como posible delito. Espero que este video responda a las inquietudes de quien ha planteado la solicitud y ayude a que la actividad investigativa, que en la buena intención posible de las instituciones para la lucha contra los delitos que se tienen establecidos como políticas de Estado, marchen de tal suerte de que se respeten los derechos y garantías de las personas que se ven de alguna manera vinculadas en este tipo de procesos. Y no se continúe manipulando los medios de prueba que van a conllevar que cuando una persona sea sancionada, sea declarada culpable, teniendo como prueba los medios que han sido obtenidos de manera ilegal porque han sido viciados, no genere una tutela judicial ineficaz. Y es ineficaz cuando se sanciona a una persona tomando en consideración elementos o medios de prueba que carecen de legalidad. El debido proceso, el respeto al principio de legalidad es esencial en el derecho penal. Y recuerde que en esta sección usted hace la pregunta y su abogado responde. Muchas gracias.